Hola, mi nombre es Stephanie Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, estudiante de medicina en el primer año. Hoy les vengo a hablar sobre los paradigmas en la metodología de la investigación en la edad moderna y la posmodernidad. Contrarrestando todo esto, quiero decirles que esta edad empezó en el 1500 y culminó en el 1700. Está dando un movimiento racionalista que generó ideales en las personas que cambiaron su punto de vista de una manera gigante. Todo esto haciendo que los ideales de las personas fueran un contexto muy diferente. Para aquellas épocas, en la Edad Media, se consideraba que los conocimientos principales venían por medio de la iglesia, mientras que aquí podemos contrarrestar por medio de las ideales o de las ideas que generaron estos genios, que los conocimientos son muy diversos y no todo depende de los conocimientos base que nos generó la iglesia. El principal científico que nos generó las ideales sobre esta época fue Nicolás Copérnico, que nos deleitó y nos analizó por medio de un manuscrito que fue retrasado su publicación, en el que nos hablaba sobre la forma que tenía las órbitas en el sistema solar. Esto fue muy combatido por Ptolomeo y la iglesia eclesiástica, en la cual no apoyaba ni permitía la publicación de su manuscrito. Tanto así que Copérnico nunca llegó a ver su obra publicada, ya que esta obra fue publicada después de su muerte. Un científico fue parte importante de esta teoría, ya que ayudó a la parte posterior, después de la muerte de Copérnico, a desarrollar la teoría como tal, en la que nos explica, y de ella tenemos el conocimiento de que las órbitas del sistema solar no son circulares, sino son elípticas, de una forma circular pero más ovalada. Ideando estos genios fueron transcurriendo, en el que se caracterizó otro genio muy importante, que fue Galileo Galilei, quien nos deleitó y se consideró el padre de la ciencia moderna, ya que este nos retrataba de que la ciencia como método experimental se unía al lenguaje matemático, recreando las leyes naturales, en las cuales ya se combatía a la iglesia como fuente de conocimiento mundial o principal, y sí pudo realizar la publicación de su libro, y en 1615 dio a conocer el apoyo que tenía a Nicolás Copérnico y a toda su teoría. Pasando de estos ideales en los genios que fueron resaltantes en esta época, conocemos a Francis Bacon, que fue el principal que generó el tipo de conocimiento que permite dominar y controlar la naturaleza. Bacon formuló que el empirismo, por así decirlo, es una corriente filosófica que considera la experiencia como la única fuente de conocimiento, en la que nos explica que solo las personas aprenden por medio de hacer la acción o los conocimientos que fueron vividos durante su tiempo de vida. Todos estos son considerados los más importantes. Pasando de esto, tenemos a Descartes, que es una de las personas que generó la metodología del empirismo. El empirismo ayudó a Francis Bacon, y del racionalismo, en la que todo tenía un porqué y un porqué. No todo se daba por medio de que cosa lógica, o sea, no todo se daba por la lógica, sino que hablaba de que todo tenía una razón
por la que tenía que estar en ese momento, en ese instante, o tenía que tener esa función. Este combatía mucho a las teorías que nos presentaban en la Edad Media, por eso fue una de las ideas más resaltantes. Uno de los científicos más conocidos, con más fama y muy importante en esta época, fue Isaac Newton, el gran científico de la física que nos explicaba el medio en que la fuerza, el peso, la masa, la aceleración y el tiempo unidos nos contrastaba el por qué un objeto puede tener un movimiento exacto en el tiempo exacto con esta velocidad exacta. Todo por un porqué. Tenemos que en la edad moderna se presentan muchas cualidades, como fueron que una simple teoría podía ser la mejor teoría que podía haber en ese momento. O sea, podía ser una simple síntesis de ideas, podían ser unidas con coherencia, podían ser una teoría resaltante que pudiera hacer un cambio en esa época. También tenemos que una buena síntesis de ideas consideradas o inconexas podían llegar a ser la idea que cambiaría el mundo en ese momento. Las leyes en esa época eran una variable de distintas fórmulas. No siempre se consideraba la fórmula exacta o mantenía la misma fórmula. Por eso que se consideraba que la modernidad era muy diversa en ese tipo. No todos los científicos se iban a un solo descubrimiento, un solo experimento, no. Cada uno se encargaba y revisaba diversos experimentos de diversas maneras con diversos procedimientos, dando así que la metodología de la modernidad en este momento era la experimentación en procesos científicos en la que siempre salía un nuevo componente, una nueva forma de investigarlo, un nuevo análisis o una nueva forma de recibir el conocimiento necesario. La investigación científica en la posmodernidad. La ciencia postmoderna adopta el paradigma postpositivista e intenta ser subjetiva, holística e indeterminista. En consecuencia, la investigación en la posmodernidad propone una metodología cualitativa caracterizada por ser inductiva, naturalista e interpretativa. Inductiva. Los investigadores cualitativos no se basan de teorías e hipótesis previas, sino que plantean preguntas poco precisas que les orientan sobre los datos que estos mismos deben recoger. Luego, a partir de estos datos, elaboran el concepto o la teoría para la comprensión del fenómeno de estudio. En otras palabras, esto quiere decir que la investigación cualitativa parte de lo particular, el dato, a lo general, el concepto o la teoría. Naturalista. El investigador cualitativo intenta recuperar con el informante o con el entorno de forma natural, no intrusiva, sin artificios ni formalidades que ocasionen en la persona que suministra la información un efecto inhibidor. Interpretativa, porque se busca cómo comprender el sentido de las acciones humanas desde la referencia al marco o de un grupo de individuos o de un grupo de personas que proporcionan información. La investigación en la posmodernidad utiliza métodos cualitativos como la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía y las historias de vida. La fenomenología se basa en la intuición y busca entender la realidad del hombre a través de la interpretación de situaciones cotidianas. La hermenéutica. Este se basa en comprender la interpretación o la condición de las acciones humanas. La etnografía busca la descripción de la cultura y modos de vida de una raza o de un grupo de individuos. Y las historias de vida. Es una biografía narrada por el mismo biografiado, en la cual no se utilizan métodos externos de la narración, sino aquellos mismos materiales utilizados por el sujeto al narrar, es decir, sus materiales primarios.